Gracia, misericordia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, a ustedes siempre. Amén. El tema de hoy es la parábola de los dos deudores, como está en Mateo 18, versículo 21 al 35. El Evangelio de este domingo comienza con Pedro preguntando: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pregunta la cantidad de veces que debería perdonar. Se enfoca en la cantidad y para él 7 veces es muchísimo. A fin de cuentas, ¿cuántas veces perdona la gente a una persona antes de perder los estribos? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? Y Pedro, haciendo alarde de su sabiduría y de piedad, añade más veces, hasta 7. Pero en esta pregunta Pedro también manifiesta cierta duda. No está seguro de la cantidad de veces que deba perdonar al hermano que le ofendió. De ahí que pregunta, ¿hasta 7 veces? De las palabras de Pedro vemos también que el ser humano no solo pone límites al perdón de los pecados, hasta 7, sino que también duda y no está seguro delante de Dios respecto al perdón de sus propios pecados, o del perdón de los pecados en sí mismo. Porque este perdón de Pedro tiene como base el comportamiento de la persona, las obras de la persona. De ahí que ese perdón es bastante limitado y escaso. Es un perdón superficial también, porque depende de las obras o del comportamiento de cada uno. Ahora bien, ¿qué le responde el Señor Jesús a Pedro? Dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esto da a entender a Pedro, por un lado, lo limitado que es el entendimiento humano acerca del perdón, porque Pedro piensa en la cantidad. Pero por el otro lado, Cristo aquí, con este número exagerado de veces que uno debería perdonar las ofensas del prójimo, porque 70 veces 7 suma 490, está pensando en la calidad y en el origen del perdón. El número 7 hace referencia en la Biblia a Dios, que por ejemplo, en el séptimo día de la creación, Dios descansó de toda la obra que Él hizo. Entonces, lo que Cristo quiere enseñarnos aquí es que el perdón verdadero no es de esta tierra, sino que proviene de Dios. Este perdón auténtico, genuino, divino, celestial, es lo que necesitamos, lo que necesita el ser humano más que toda otra cosa en el mundo. El perdón de los pecados es el mayor tesoro que uno pueda tener y recibir en esta vida. ¿Por qué? Porque justamente el pecado ha tornado esclavo al ser humano y trae como consecuencia la muerte. Por eso morimos, porque todos somos pecadores. De ahí que el perdón de los pecados, que proviene de Dios, sea lo más necesario. El perdón de Dios libera de la esclavitud del pecado, trae la vida eterna. El perdón de Dios, conseguido por Cristo en la cruz, trae libertad espiritual y paz de Dios, alegría verdadera. Consuelo y alegría que Pablo, el apóstol, en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 19 y el versículo 21 lo expresa de esta manera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios te perdona en Cristo y encarga a la iglesia y a sus pastores el ministerio de la reconciliación, el cual administra a los hombres la palabra, el bautismo y la santa cena de Cristo, medios de gracia por los cuales llegan al ser humano el perdón y la vida eterna conseguidos por Cristo. Por eso en la iglesia, la misión, el evangelismo por un lado, y la palabra y los sacramentos por el otro, van de la mano, no separados. La misión en la iglesia tiene todo que ver con la administración de estos medios de gracia instituidos por Cristo. Pues de los mismos es desde donde fluye el perdón de Dios hacia el mundo, necesitado de esta reconciliación y de este ministerio de la reconciliación que Cristo encomienda a la iglesia y a sus pastores. Ministerio que también es llamado, como nuestro catecismo lo expresa, de oficio de las llaves. Fuera de Cristo, fuera de su palabra y sacramentos, fuera de este oficio de las llaves, no encontraremos en la tierra el perdón de nuestros pecados. Como dice el refrán, errar es humano, perdonar es divino. Mas Cristo no apenas enseña a Pedro la verdad del perdón de Dios, sino que también la ilustra mediante esta parábola, que tiene dos partes. En esta primera parte dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y éste, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Como dice el Señor aquí, no podemos pagar, conseguir u obtener el perdón de Dios. El perdón de Dios Padre, el Rey en la parábola, se recibe por gracia, mediante la fe, por causa de Cristo. No hay ni una sola obra que el hombre haga que pueda merecer el perdón de Dios. Puede intentarlo, mas no lograrlo. Puede intentar merecer el perdón, pero nunca estará seguro si hizo suficientes buenas obras para entrar en el cielo. El hombre puede intentar autojustificarse delante de Dios, pero no lo conseguirá. Nunca tendrá verdadera paz. Siempre tendrá dudas. Al rey, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un siervo que le debía 10.000 denarios. Es decir, muchísimo dinero, una millonada de plata. El pecado es eso, es deuda ante Dios. Deuda por todas y cada una de las infracciones cometidas contra la ley divina. Veamos algunas de estas deudas, haciendo un examen de conciencia a la luz de los primeros 3 mandamientos. Te pregunto, cuando cierto deseo o esperanza no lo alcanzás a hacer o cumplir, ¿te sentís frustrado, resentido, amargado o enojado? Cuando las cosas no te salen bien como vos esperabas. En ese momento, ¿te acordás de Dios como aquel que está a tu lado y es tu ayuda y fortaleza en la debilidad? ¿O más bien anhelás algo o a alguien más que a Dios? Porque en tal caso estás adorando
una criatura, más que al Creador. Y también, ¿eres muy crítico de otras personas? ¿Amenazaste a otros de alguna manera? Si es así, quizás te hiciste a vos mismo un Dios. ¿Tienes al Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como tu único Dios verdadero? Esto en relación al primer mandamiento, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Duele descubrir el pecado en uno, ¿no es cierto? También te pregunto, ¿maldecís? ¿Jurás en vano? ¿Usaste algún arte satánico? ¿Mentiste o engañaste en el nombre del Señor? ¿Fuiste a la curandera o a la que te tiró las cartas del tarot? ¿O invocaste a Dios en medio de toda aflicción? ¿Oraste, alabaste y le diste gracias siempre? ¿Usaste el nombre de Dios de manera descuidada, torpe o sin ganas? Esto en relación al segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Duele revelar el pecado en uno, ¿no es cierto? Y también déjame señalarte, ¿despreciaste la predicación y la palabra de Dios? ¿O evitaste ir al culto divino o al estudio bíblico? ¿Eres indiferente hacia el Evangelio y los sacramentos? ¿No los aprovechaste cuando te fueron ofrecidos? ¿Oraste por tu pastor para que guarde el rebaño de Cristo de toda herejía y de toda falsa enseñanza? ¿Oraste por las familias de tu congregación? Esto en relación al tercer mandamiento. Santifica el día de reposo. Creo que ya vas viendo que eres un pecador, perdido y condenado. Y eso que apenas te examinaste a la luz de 3 de los 10 mandamientos. En la parábola el rey ordenó que este siervo fuera vendido como esclavo, junto con su mujer y sus hijos y todas sus pertenencias, para que fuera pagada la deuda que tenía con su señor. El pecado trae el juicio de Dios, trae condenación y muerte. El pecado es una cosa muy seria para Dios y muy triste de tener que revelarla a nosotros. Pero en su justicia perfecta Él debe dictar una sentencia. Usted, querido amigo, es un pobre y miserable pecador. Tiene una deuda impagable. No la puede cumplir. Por eso la sentencia es la muerte y el infierno. Con esto Dios no hace otra cosa sino solo ser justo. Nada más, solo es justo. Porque el pecado es injusticia delante de Dios. Es un crimen que debe ser castigado. Dios no se hace cómplice de nuestro pecado, sino que lo condena. Pero el mundo no quiere oír que le digan que es injusto y que solo Dios es justo. Debemos arrepentirnos y confesar esta verdad. Dios es justo. Yo soy el injusto. Algo inesperado y maravilloso sucede a continuación en nuestro relato. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Uno imagina la escena y recuerda las veces en que el pecador se presenta a Dios diciendo, ten piedad. Eso mismo hizo este siervo. Suplica paciencia, piedad. Añade, y yo te lo pagaré todo. Pero la deuda es demasiado grande, imposible de pagar. Así también mi pecado es demasiado grande, imposible de pagar a Dios o de compensarlo de alguna manera. Aquí se le presenta a este pecador
en su desesperación la misericordiosa bondad de este rey, que permanecía oculta en su corazón hasta ese preciso momento. Dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí está el Evangelio, que viene del cielo, desde afuera de nosotros, extra nos, que ofrece libertad y perdón de Dios al pecador. Aunque no lo dice el propio Cristo, por la palabra de Dios creemos, enseñamos y confesamos que este rey libera a su siervo por causa de aquel otro siervo que se hizo servidor de todos nosotros y que padeció por todos nosotros en la cruz. Es la sangre preciosa del siervo de Dios, con mayúsculas, Cristo Jesús, lo que saldó nuestra cuenta ante Dios. Es la sangre de Cristo derramada por mí, la que gota a gota, minuto a minuto, en su amarga agonía en la cruz, pagó por cada pecado que yo cometí y que me ha cubierto de culpa. Por esta su sangre, Cristo ha ganado, ha vencido a la muerte, al demonio, al infierno y al pecado por mí. El Hijo de Dios ha pagado por todos nosotros, con su angustia y su dolor mortal en la cruz. Por eso, de mi parte, ya no voy a negar más mi culpa. Ya no voy a autojustificarme, sino que tan solo voy a refugiarme en esta, su gracia y su bondad. La gracia y la bondad más grande que existe. El amor de mi Salvador Jesucristo. A esta, su justicia, dada en su palabra, su bautismo y su santa cena, yo me aferro por la fe, dejando de lado toda vanidad y toda justicia terrenal, basada en las obras, para aferrarme solamente a la justicia de Dios en Cristo, la justicia del Evangelio, que me sana, me cura, me perdona y me absuelve de todo pecado, dándome con ello la vida eterna. Y cada día acudo a Cristo ahora, mi Señor, que ha resucitado, que vive y que reina para siempre. Acudo a Él diciéndole, Cristo, sigue teniendo piedad de mí, porque continuamente tropiezo con el pecado que todavía hay en el mundo y que todavía hay y vive en mí también. Pero tu gracia y tu bondad son más grandes, infinitamente mayores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la Escritura. Así que me consuelo en esta, la pasión del Hijo de Dios. Me consuelo solo en Él y le pido que cada día me tenga paciencia y que, así como Él ha resucitado, también me ayude a mí a resucitar diariamente a una vida nueva, imitando su misericordia, ahogando mi orgullo, teniendo un corazón modesto, sencillo, humilde, evitando de esta manera que yo eche a perder la salvación que Él me ha regalado, para que no termine en el fuego eterno, sino en el cielo, junto a Él. Digo esto porque es advertencia de Cristo no echar a perder la misericordia de este rey. En la segunda parte de la parábola, habiendo el rey perdonado a su siervo, este siervo no quiso perdonar a su consiervo. Dice que saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este último les debía mucho menos, 100 denarios, de lo que debía el primer servidor al rey.
10.000 talentos. Pero no usó de la misericordia que le demostró el rey. Por más que el consiervo suyo dijo las mismas palabras: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero tarde o temprano la justicia queda al descubierto. La injusticia queda denunciada, se hace pública. Dice Cristo que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor no deja impune al pecador, que habiendo sido absuelto del pecado y habiendo experimentado la misericordia divina, sin embargo persiste en esta falta de misericordia y de amor con aquel que le debe mucho menos de lo que él mismo le debía a Dios. El refrán dice: errar es humano, perdonar es divino. Mas el refrán tiene también otra versión, que se aplica perfectamente a la conclusión de esta parábola. Dice San Agustín: errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Así que, cuando ores en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Querido hermano, acuérdate de esta parábola de Cristo, de los dos deudores. Y acuérdate que por el bautismo vos saliste libre de los pecados. Es decir, los 10.000 talentos que le debías al rey. Y al salir encontraste a un consiervo tuyo que es también pecador, que te debe solo 100 denarios. Si concentras tu atención solo en el pecado de tu hermano contra ti, seguramente querrás también tomarlo del cuello y ahogarlo, diciendo: págame lo que me debes. Pero si en lugar de eso te acuerdas primero de la misericordia que Dios te demostró en Cristo Jesús, y te acuerdas de esta parábola, en la cual el Señor te enseña: yo he sido el primero en perdonarte, cuando me debías muchísimo más que este consiervo tuyo. Entonces el mismo Señor, mediante su Espíritu Santo, te concederá la gracia de ser misericordioso con tu hermano. Se calmará tu enojo, se calmará tu ira, y verás que Dios, con el tiempo, te bendecirá y compensará con su bondad y justicia las deudas que tu hermano tenía contigo. Perdonarás de gracia porque ya fuiste perdonado de gracia. Pero es tu viejo hombre, tu viejo yo, el que no quiere hacer eso. Por eso debes mantenerlo sujeto. Y por eso Cristo te enseña a orar en medio de la prueba con el Padre Nuestro. Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, Padre, ayúdame a perdonarle de corazón, así como tú mismo me has perdonado de verdad en Cristo. Y también, como consejo, te sugiero que cuando sea necesario, para que no crezca más la maldad, además de perdonarle a tu hermano, puedes aplicar un correctivo con él. Si el pecado es secreto, anda, corrígele en privado. Pero si el pecado es público y manifiesto,
corrígele públicamente para que él se enmiende. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre, para la vida eterna. Amén.